No sé si ahora ya pueden salir Jimena y Jenny. ¿Y va a salir también Alexander o te vas a quedar? Te vas a quedar. Bien hecho, Alexander. ¿Cómo te extrañamos, cuate? Todavía estoy dolido. ¿Alguna vez te ha dolido así cuando aquí en medio? Todavía estoy dolido de no verte. Dios tenga misericordia de ti, hermano. No, Dios te traiga la próxima vez, ¿ok? ¿Ok? ¿Está bien tu hermano? Gloria a Dios. Pues vamos a la palabra de Dios, hermanos. Ahí está la cita. Hoy abordamos la segunda carta a Timoteo. Y como les explicaba en el editorial, lo repito brevemente, básicamente para que no se sorprenda, les decía a los hermanos, no es que me esté poniendo la chancla antes de espinarme, pero la carga sentimental de toda esta carta, los 4 capítulos, es espesa. Y solamente hace falta detenerse y meditar brevemente para no poder ser indiferente al sentir del que escribe con relación al que recibe este escrito. Y mi oración es porque el Señor tenga bien no estorbar, no dejarnos estorbar con alguna expresión sentimental el verdadero sentido del mensaje de la carta. Siga con su vista, daré lectura a los primeros 5 versículos de 2 Timoteo 1 y después le indicaré cuál es el versículo que le voy a invitar a que leamos juntos. Dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre, de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, buscando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Leamos todos, si tienen su Biblia, el versículo 4. Participe de la lectura, yo marcaré la entrada y usted lea el versículo 4. Dice la palabra de Dios: deseando una vez más, dice la palabra de Dios: deseando verte. El recuerdo de las lágrimas de Timoteo son motivo de gozo para el apóstol. Y no para un gozo convencional, para un gozo que inunda al grado de que llenarme de gozo. Pablo, Timoteo y Pablo. Las cartas a la iglesia y a las cartas pastorales personales ya se han escrito. La inspiración de cada una de ellas, divina, su mensaje y alcance, además de fiel, eterno e infinito. Con respecto a Pablo, el apóstol y escritor sagrado, hoy Dios nos concede abordar la última carta que este siervo de Dios escribió. Después del amén, que vamos a encontrar allá en el último versículo, marcado con el 4:22 en esta carta, seremos testigos de la conclusión de sus escritos. El apóstol no escribiría más. Su pluma quedará a un lado. Y Dios ha de prepararlo para sustentarlo a través de su sacrificial fin terrenal, el del apóstol.
contraste con la eternidad en la que habría de recibirle después de este precioso y singular ministerio. Hoy hemos leído 5 versículos. Estamos a 78 versículos de que Pablo concluye el encargo de escribir lo que Dios le inspiró, para revelarse ante los suyos, ante la iglesia de Cristo, ante el cuerpo de creyentes redimidos por la preciosa sangre del Cordero. No, en este lado de la eternidad, cronológicamente no volveremos a saber de Pablo hasta que estemos en gloria. Mientras tanto, bien haremos en considerar y en ponderar y en discernir espiritualmente el divino legado de las enseñanzas del apóstol a Timoteo. Y si lo hizo para Timoteo, ahora, al ser recipientes de su revelación divina, nosotros, ustedes y el que habla, y si acaso los que oyen a través de la retransmisión, también somos recipientes de esa enseñanza. El valor eterno de su divina instrumentación es superlativo. Qué tan perceptivo, qué tan profético, qué tan práctico y qué tan personal alcanzaron a ser sus enseñanzas, sus doctrinas. A la hora de predicar este mensaje, mi oración es porque Dios nos conceda aprender y aprovechar al máximo lo que Pablo hubo de decir en estas, las reconocidas como sus últimas palabras escritas. Entre esta su segunda carta y la ya escrita, identificada como la primera carta a Timoteo, han transcurrido entre 2 y 4 años. No se ponen 100% de acuerdo los estudiosos, teólogos y comentaristas al respecto. Lo que sí se sabe es que entre estas 2 cartas, es decir, la primera y la segunda a Timoteo, Pablo también le escribió a Tito, y es la carta que le sigue en el orden del índice de la palabra de Dios. Primera, segunda Timoteo, después sigue Tito y después Filemón. El contexto situacional respecto de dónde está el apóstol cuando escribe ya no es ni bajo aquella prisión domiciliaria en Roma, ni desde Antioquía, que es desde donde escribió la primera carta. Ahora Pablo, como resultado de la feroz persecución de Roma a los cristianos, ordenada así y liderada por Nerón, Pablo está en una oscura, fría, húmeda y pestilente celda en la cárcel de Roma. Una celda infestada de ratas y con la putrefacción de un drenaje como ambiente. El frío y la soledad en la que se encuentra el apóstol no son nada ante el abandono de los suyos. El abandono de los suyos. La sentencia de muerte que ya está sobre sus hombros, suscrita como tal, en contra de su vida. ¿Cómo es que Pablo consigue soportar todo ese infortunio y todavía escribir lo que escribe? ¿Y cómo lo escribe? Lo que Dios le había revelado y que quedó plasmado en sus escritos también lo conserva impreso en su corazón, en su conciencia y en su espíritu. No fue solamente a Timoteo a quien le escribió estos preceptos. Allá en Romanos 8:36 encontramos que a los romanos les escribe como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Cómo es posible que Pablo pueda escribir esto? Pablo conocía la palabra de Dios y lo que le escribía a Romanos, él lo aprendió del escrito que está en Salmos 44:22. No iré ahí por cuestión de tiempo,
Pero si quiere verificarlo, verifíquelo, tome nota y vaya después del mensaje. También se lo escribe a los romanos en el 6:4, dice, porque somos sepultados juntamente por Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El testimonio de Pablo viene a confrontar el estatus espiritual de los que esta mañana nos estamos exponiendo a estas verdades. Porque habiendo sido salvos, no queremos ser sepultados y sepultar con nosotros todo nuestro bagaje de vida secular. Y no parece interesarnos mucho resucitar con Cristo, así como resucitó de los muertos a una nueva vida. Queremos seguir viviendo la misma vida. Ya tengo salvación, pero mi vida antigua no la suelto. Sigo siendo igual, sigo pensando igual, sigo resolviendo mis problemas a través de los mismos medios. Los recursos espirituales son una alternativa de la que a lo mejor me acuerde, pero mientras yo tengo todo resuelto. Ciertamente, si el apóstol hubiera pensado así, como Saulo de Tarso, aquel que perseguía a la iglesia, iba a estar consumido en depresión en esa celda. ¿Dónde están mis compañeros de ministerio? Aquí estoy abandonado. ¿Dónde está la grandeza del Dios del universo que me tiene confinado a esta pestilente celda? Sería el pensamiento de alguien que en lo secular sigue viviendo. Pero no, él tenía ese testimonio, no solamente dije impreso en su corazón, en su conciencia y en su espíritu, que por causa de Cristo esté ahí. Y que por causa de Cristo seamos contados como ovejas de matadero. Por causa de Cristo seamos sepultados juntamente por Él para muerte. Que por causa de Cristo y gracias a Cristo podamos resucitar de los muertos por la gloria del Padre. Así también nosotros andemos en vida nueva. En vida nueva. Oh, no es fácil vencer esa inercia. Quiera Dios tener misericordia de nosotros y no ponernos en una circunstancia en la cual la vida nueva sea nuestra única alternativa, porque nos va a doler. El título del mensaje es para llenarme de gozo. ¿Estás loco, Pablo? ¿Estás preso? La sentencia de muerte sobre tus hombros. En unos días vas a ser sacrificado. Estás viejo, estás enfermo, estás desnutrido, estás viviendo en tus propios desechos. Las ratas se alcanzan a comer el poco alimento que te llega. Y un recuerdo te causa gozo. Y es un gozo que lo llena. No es un gozo que aparece ahí como un pequeño destello de una luz débil de gozo, no. Es un gozo que lo llena. ¿Cuánta falta hace al hijo o a la hija de Dios, al verdadero creyente hoy, experimentar un gozo que nos llene? Hay un déficit severo de este precioso sentir como la manifestación
o como una de las manifestaciones del fruto del Espíritu. ¿Se acuerda? Nosotros lo aprendimos, varios de los que estamos aquí. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, fe y templanza. Podríamos anticipar que estas manifestaciones aparecen en orden de importancia. ¿Qué quiere decir? Que la primera es el amor. Esa es la primera manifestación del Espíritu obrando en nosotros. La segunda, el gozo. El gozo. Y no podemos fingir tener gozo o expresar gozo si no lo tenemos, como tampoco podemos aparecer amargados si estamos llenos de gozo. Porque eso viene de nuestro interior. Es una manifestación del Espíritu Santo en nosotros. Y por esa razón no podemos dudar de que Pablo lo expresa como tal. Por eso aquella pluma en cuyas condiciones el apóstol está, muy probablemente algunas de esas palabras no son escritas por el puño de Pablo, sino de Lucas, que es el único que está acompañándole, como si fuese su secretario. Pero en aquellas partes en donde Lucas no escribe, debe ser la mano temblorosa del apóstol Pablo, huesuda y llena de llagas de mugre, escribiendo a Timoteo, diciéndole que hace oración por él noche y día, deseando verlo. Al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Es que muchos de nosotros, los que nos produce gozo, son satisfactores terrenales. El carro nuevo, la ropa nueva, el trabajo nuevo, el mejor pago, el mejor ambiente laboral, el mejor ambiente en la iglesia, el que se hagan las cosas como quiero. Eso es lo que me produce gozo. Y la pregunta tiene que explotar delante de nosotros. ¿Es eso lo que a ti te produce gozo? No es el caso de Pablo. Y por eso él escribe y le dice a Timoteo en ese versículo 4, deseando pronto verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Vamos a avanzar en el desarrollo del mensaje, pero vamos a pedir que a partir de aquí el Señor tome control de todo lo que estamos recibiendo en su revelación y que su Espíritu Santo haga la obra en cada uno aquí, incluyendo al que habla. Señor y Padre nuestro, gracias porque a la hora de predicar tu palabra nos concedes de tu gracia y nos iluminas lo suficiente para poder ver cómo se hace vívida delante de nosotros. Rogamos que tu Espíritu Santo tenga control tanto de lo que digo como de lo que oyen mis hermanos y cómo lo entienden o lo asimilan. Haremos mal, Señor, si solamente enfocamos de manera intermitente nuestra atención en este mensaje. Sanciónalo tú, Señor, y déjanos entonces experimentar y recibir la verdad que tu palabra tiene para los que somos tuyos en esta tarde. Te lo ruego en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Esta carta empieza en el versículo 1 con la mención de su título ministerial. Dice ahí, apóstol de Jesucristo. Igual que en la primera, dice por mandato, igual que en la primera lo identifica como apóstol de Jesucristo, así como también se identifica en la primera carta, con la diferencia que aquí dice por mandato de Dios nuestro Salvador. Perdón, con la diferencia de que mientras en la primera carta dice por mandato de nuestro Salvador, en esta segunda escribe por la voluntad de Dios según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Decíamos, han pasado entre 2 y 4 años entre esta primera y segunda carta, pero la revelación no varía en esencia. Y cuando menciona la voluntad de Dios según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, tiene que ver primero con la soberanía de Dios, pues es la voluntad de Dios la que lo dicta, y después la fidelidad de Dios que cumple su promesa. Cumple su promesa. No hay promesa en la palabra de Dios hecha por Dios que no encuentre cabal cumplimiento. Y eso usted y yo debemos saberlo. Pues yo he leído que aquí dice que Dios nos promete esto y a mí no me lo ha prometido. Lee el contexto, probablemente hay una condicional antes. Y nunca has cumplido esa condicional y no puedes entonces reclamar esa promesa. Pero si has cumplido esa condicional, entonces espera en Jehová, porque Él nunca ha dejado de cumplir sus promesas. Es así entonces como Pablo empieza a escribir. Y lo que menciona aquí en primera instancia es por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Yo le pregunto, ¿qué existe o deja de existir? ¿Qué sucede o deja de suceder? ¿Qué aparece o desaparece que no sea por la voluntad de Dios? ¿Qué hay? Todo está regido por la voluntad de Dios desde su toda potencia y desde su absoluta soberanía. Él tiene control de todo lo que sucede. Es por la voluntad de Dios. En este caso hace referencia al llamamiento de Pablo, porque dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Usted es un hijo de Dios, ¿sabe por qué? Por la voluntad de Dios. No, yo me decidí por Cristo, porque Dios provocó en ti el querer como el hacer. Si no, nunca hubieras llegado a hacerlo. Nuestra naturaleza depravada y pecaminosa no alcanza para que podamos llegar a decirle yo quiero a ese Dios. No. Tendríamos que decir, Él quiere que yo le reciba así, y como Él quiere que yo le reciba, yo le recibo. ¿Alguna vez usted se ha preguntado, ¿querrá Dios que usted le reciba? A esa voluntad de Dios es a la que se refiere. Yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pues no sé si realmente fue así. Bueno, Pablo tendría que ir a relatarnos otra vez lo que le pasó allá en Hechos 9. Como en esa jornada en la que él iba persiguiendo a los cristianos, Cristo lo encuentra. Y dada la hostilidad y la flamígera manera de buscar cristianos para encarcelarlos, Dios tiene que manifestarse de esa manera tan fuerte y tan contundente como lo hizo. El poder de Dios lo tira rostro en tierra y lo deja ciego. ¿Quién eres, Señor? Oh, si fuéramos uno de ustedes o yo, hubiéramos dicho ahí, no que muy picoso ahí persiguiendo cristianos. Pero Dios no lo hizo, ¿verdad? Le contesta, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La voluntad de Dios. No es la voluntad del hombre. En aquella ocasión en la que se acercó alguien para decirme,
No, pues la verdad me da gusto encontrar esta iglesia porque pues yo ya la andaba buscando. Si ya la andabas buscando es porque Dios te estaba atrayendo. La iniciativa no fue suya, fue la voluntad de Dios. No hay nada entonces que suceda. Pablo lo certifica así en las introducciones o en las aperturas de las cartas que le escribe a los Corintios. Su primera y su segunda carta menciona esta voluntad de Dios. En Efesios 1:1 también menciona la voluntad de Dios. Colosenses 1:1, la voluntad de Dios. Ya cuando leemos en Cristo Jesús, nos recuerda que la vida del verdadero Hijo de Dios está en Cristo. Está en Cristo por la voluntad de Dios. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Cómo podríamos hacer esa afirmación? Perdónanos, Señor. Todavía estoy viviendo yo estorbándote. El testimonio de Pablo es: con Cristo estoy juntamente crucificado. La muerte de la cruz fue precisamente lo que produjo la salvación, la reconciliación entre Dios y el hombre. Pero Cristo tuvo que dejar de vivir para que esto fuera posible. Y el símil o el paralelo que Pablo está implementando en esta doctrina es que ya no vivo yo. Ya no soy yo, ya no es lo que yo quiero, ya no es lo que yo pienso, ya no es lo que a mí me conviene, ya no es si me alcanza lo que a Cristo le place, lo que Cristo ordena, porque Él vive en mí, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo, pero lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es lo que está diciendo Pablo cuando escribe en esa presentación, en esa autopresentación en este escrito. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Por eso decimos: en Cristo estoy justamente crucificado. Ese fue el número 1. Número 2, para llenarme de gozo. Aquí nos va a revelar la intención. Esa segunda carta, Timoteo, siendo yo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, te escribo a ti, Timoteo, amado hijo. Está haciendo una expresión en el plano espiritual, dado que cuando Timoteo lo encuentra, él es un jovencito avanzado en el conocimiento de las Escrituras por causa de su mamá y de su abuelita. Pero cuando dice amado hijo, lo dice en el plano ministerial. No que Pablo sea su padre espiritual, algunas veces lo hemos entendido así o lo hemos dicho así, pero este amado hijo es un discípulo cercano, de entrañable afecto. Y cuando se refiere a él, viene la mención de 3 atributos divinos: gracia, misericordia y paz. Gracia, misericordia y paz. ¿De dónde habría de venir esa gracia, esa misericordia y esa paz? Bueno, dijimos atributos de Dios, pues dice ahí, de Dios Padre, de Jesucristo nuestro Señor. Cuando Pablo escribe entonces, amado hijo, deja entrever la solemnidad con la que se dirige a Timoteo. A renglón seguido enlista los 3 de los atributos de Dios a quien sirve. Note usted, ese testimonio. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesús y de nuestro Señor. Estos 3 atributos
del Dios a quien sirve. Enlista en primer la gracia, en primer lugar la gracia. ¿Pero qué es la gracia?, preguntará usted. La mayoría de ustedes ya lo saben. El favor de Dios, que sin ser merecido, aquel lo recibe. El que según Pedro, allá en primera de Pedro 4, Dios es multiforme, porque ahí dice, cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Multiforme gracia de Dios. Multiforme gracia de Dios. Hay quienes ilustran la multiforme gracia de Dios como una esfera que destella resplandor de una manera omnidireccional, en todas direcciones. Gracia para con el enemigo, gracia para con el amigo, gracia para con el que me conoce, gracia para con el que no me conoce, gracia para el que prefiere lo bueno para mí, gracia para el que prefiere lo malo para mí, una multiforme gracia de Dios. Eso es lo que le cita Pablo a Timoteo. Después escribe y dice misericordia. Quien es rico en misericordia, esto es Dios, nos libra de lo que bien merecemos. Eso es lo que la misericordia de Dios quiere decir. Yo merezco el infierno. Yo merezco el juicio de Dios sobre mis acciones y sobre mis reacciones, pero la misericordia de Dios me libra de padecer las consecuencias directas. Efesios 2:4, el mismo apóstol Pablo le escribe a los de Éfeso y les dice, pero Dios es rico en misericordia, gloria a Dios, por su gran amor con que nos amó. La causa de la misericordia de Dios es el amor con el que nos amó. Y si el amor con el que nos amó fue suficiente para llevarlo al sacrificio de la cruz del Calvario, entonces déjeme decirle, su misericordia tiene un peso específico inimaginable. Sigue diciendo el versículo 5 ahí en Efesios 2, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Oiga, eso es misericordia. ¿Qué es lo que merece un cadáver? ¿Qué es lo que merece alguien que está muerto? Pues que lo entierren. ¿Qué pasó? ¿Cómo está esta persona? ¿Tiene signos vitales? No, ya no. ¿Desde qué horas dejó de respirar o desde qué horas dejó de tener pulso? ¿Desde qué horas le bajó la temperatura tanto? No, pues ya tiene como 7, 8 horas. Ok, lo que este muerto merece es que venga a la funeraria por él y lo entierre. Pero es la misericordia de Dios la que llega y ve a aquel que está muerto en sus delitos y pecados. Y en lugar de mandarlo a la condenación eterna, le da vida. No le da lo que merece, pero su gracia le da vida. Eso es lo que hizo con cada uno de nosotros, que por su gracia tenemos vida eterna. Yo me pregunto, sabiendo que Dios hizo eso por nosotros, ¿cómo le respondemos a Él? Misericordia. Ya dijo gracia y misericordia. Y luego dice paz. Paz es estado de quietud y confianza, resultado de nuestra dependencia de Dios y de nadie más. Una paz. Si puso atención la letra del himno que cantamos, ¿verdad? Sin cesar yo medito en aquella ciudad, la Sion celestial. Do al autor de la paz he de ver. Oh, que Dios nos conceda ver al autor de la paz. Ese concepto que globalmente muchas naciones y muchas organizaciones de países buscan.
pero lo último que consiguen es quietud y confianza, porque están ajenas a Dios. La paz a la que se refiere Pablo cuando le escribe a Timoteo es esa en la que él puede tener por testimonio de Pablo quietud y confianza. ¿En dónde está Pablo? Está en una cárcel. Está sufriendo. Está a punto de ser sacrificado. Pero cuando escribe paz, es un testimonio viviente para que así Timoteo reciba este escrito. Así entonces, la expresión que en el original Pablo escribió tiene un sentido de que tiene un sentido que no nada más produce una tranquilidad, no, paz, como la que describe 2 Tesalonicenses 3:16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con vosotros. ¿Por qué es que Pablo le escribe eso a los tesalonicenses? Porque el Señor de paz puede provisionar paz en toda manera. Bajo la presión de una deuda que no puedes pagar, puedes encontrar paz. Bajo la presión que representa un diagnóstico adverso en tu salud, del que ya 2 o 3 médicos dijeron que difícilmente vas a librarla. Paz. Paz en toda manera. La reconciliación con aquel familiar causada por a lo mejor un conflicto de intereses y por lo cual ya llevas años sin hablarle. Paz en toda manera. Paz. Y el deseo de Pablo para los de Tesalónica es que el Señor sea con todos vosotros. En Isaías 26:3, el profeta, inspirado por Dios, escribe en ese mismo tenor: tú guardarás en completa paz. Tú guardarás en completa paz. ¿Nota usted el sentido profético que tiene esta promesa? Tú guardarás en completa paz. Tú guardarás en completa paz. No va a haber parcialidades, tampoco va a haber intermitencias. Va a ser una paz completa. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿En qué confiamos? Usted y yo. ¿Hacia dónde ha huido nuestro pensamiento? ¿Es que es un pensamiento que en Dios persevera? ¿Y es una confianza que solamente tenemos en Él? Entonces podremos disfrutar de completa paz. Yo no encuentro paz, pastor, ha habido quien me dice. No. Por más que yo le pido a Dios y yo le digo y no me da paz. Tu pensamiento persevera en Él. O persevera por unos cuantos minutos y luego vuelves a caer en la desesperación. Persevera por 2 o 3 días, pero después vuelves a explotar en contra de la situación. Muy probablemente cuando la paz está a punto de inundarte, esos cuantos segundos antes de que experimentes esa paz, vuelves a explotar. Por eso dice, cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Cuando el apóstol sigue escribiendo que lo que quiere es llenarse de gozo, llegamos al punto número 3. Gratitud y recuerdo. La expresión que en el original Pablo escribió tiene el sentido de estoy en una continua acción de gracias. Hay gratitud en mí. Porque mire lo que dice el versículo 3.
Doy gracias a Dios al cual sirvo. Esa doy gracias es una continua acción de gracias, una acción que se está ejecutando continuamente. No es una postura de agradecido, es una acción de gracias permanente. Y luego dice, ¿a quién? ¡A Dios! La siguiente frase, le tengo que decir, me estacionó por un buen rato meditando y dejándome descubrir algunas cuantas vilezas en la vida del que habla. Porque dice, ¿qué testimonio? Al cual sirvo. Al cual sirvo. ¿Usted verdaderamente sirve al Señor? Es el testimonio que queda ahí en el versículo 3. Doy gracias a Dios, dice, al cual sirvo. Al cual sirvo. Es que poder escribir y dejar un testimonio eterno como el que está quedando aquí plasmado por medio de esta declaración, reta a cada uno de los que encontramos esta estrecha relación entre el siervo y su Señor. ¿A quién sirve? Así es que esperemos un momento para que la pausa dé espacio a una breve meditación. ¿Quién de los que estamos aquí o escuchan mi voz ahora mismo podríamos escribir así? ¿A quién sirvo? Veamos. En el caso de usted, o de usted, o de usted, o de usted, o de usted. ¿A quién sirve? ¿Por qué no puede mantener una vida devocional regular? Porque llega cansado del trabajo. Ya me dijo a quién sirve. ¿Por qué no viene a la iglesia entre semana? Porque está muy cansado por el trabajo. Ya me dijo a quién sirve. ¿Por qué no puede llegar temprano los domingos? Porque ya me dijo a quién sirve. Pablo dice con toda la entereza, escribiéndole a Timoteo: tengo una permanente acción de gracias a Dios al cual sirvo. ¿Al cual sirvo? ¿A quién sirve usted? Si se le llamase para que pudiera servir en un ministerio aquí, algunos no pueden o algunas no pueden. Yo me pregunto, ¿por qué? ¿A quién sirven? Pues es que es el día de mi descanso, yo nomás vengo a la iglesia, me siento, me alimento, gloria a Dios por el mensaje, salgo yo bien animada, bien instruida, bien fortificada, pero no me pidan que sirva. No puedo. Y luego en ese ministerio a mí no me gusta. ¿Qué testimonio? ¿A quién sirve? Cuando de servir a Dios se trata, tenemos que reconocer con vergüenza que predomina quien con disimulo y a veces de puntitas se aleja. Algunos otros de manera beligerante y retadora simplemente dicen, ¿servir a Dios en su obra en la iglesia? No, yo no. Y luego sueltan a veces una tanda de excusas. Y por las excusas que sean o por lo que esgriman como motivos, simplemente responden así: no me gusta, no puedo, no alcanzo, no sé, ese no es mi llamado. Y así la lista se extiende. El apóstol Pablo dice, en donde está, en una celda pestilente, si lo pudiéramos ver predicando y gente convirtiéndose y luego siendo perseguido y otra vez encarcelado, diríamos, mira, está sirviendo a Dios, pero está en una celda.
Está encadenado ahí, mal alimentado, a oscuras, con las ratas caminándole entre los pies. Y desde allí dice, ¿a quién sirvo? No a quién serví, no, ¿a quién sirvo? Aquí estoy sirviendo. Ahí encarcelado Pablo, sí, ¿cómo no? Y si Lucas estaba con él, déjeme decirle, Lucas estaba, si no en la celda de al lado, ahí mismo en esa celda con él. Los romanos no iban a permitir una visita socialona ahí, podría venir a ver a sus presos. El que lo visitara tenía que estar bajo la misma presión que aquel se encontraba. Así es que ahí tenemos a dos siervos de la talla de Lucas y de Pablo. ¿Usted cree que se imagina que interactuaba con los guardias que lo cuidaban? ¿Habrán hablado de los juegos populares que había? ¿Habrán hablado del Netflix? ¿Habrán platicado del partido? ¿Habrán platicado del deporte? ¿Habrán platicado de política? Estaban sirviendo al Señor. Tú sabes que yo fui traído aquí porque predico al Cristo, al que vive, al que resucitó después de ser sacrificado en la cruz, para poder hacer accesible la salvación a todo aquel que cree. Tú, soldado romano, puedes creer en Cristo. ¡Ya cállate, palabrero! Dios te está buscando. Y al rato venía el que lo reveló y oía, ¿a quién sirvo? ¿A quién sirvo? ¿A quién sirvo? No a quién serví, a quién sirvo. No a quién serviré, a quién sirvo. ¿Usted a quién sirve? Pablo continúa mencionando a sus mayores, porque dice ahí el versículo 3, doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti. Menciona a sus mayores y el testimonio lo podemos encontrar allá en el testimonio que él da en Hechos 24:14, porque se refiere que él está sirviendo en esa oportunidad, ahí en Hechos 24, dice, al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. El testimonio de Pablo es que él sirve a sus mayores. ¿Por qué? Porque a sus padres les fue ordenado ministrar a este pequeño Saulo. Y este pequeño Saulo ya está creyendo en todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Tanto así que mucha de la escritura él la tenía en su memoria. Dice el versículo 15 en la continuación de ese Hechos 24, teniendo esperanza en Dios, la cual también ellos, es decir, sus mayores, abrigan. Es que lo que sin duda debe haberle inspirado a servir a Dios, así a Dios, porque es debido a que sus mayores impactaron su testimonio. Y aquí cita la limpia conciencia, pero ya la había citado en su primera carta como la buena conciencia, allá en 1 Timoteo 1:5. El paralelo entonces con los antepasados de Timoteo, respecto de lo que Pablo está hablando de sus mayores, paralelamente o similarmente le pasa a Timoteo. ¿Con cuál? Con sus antepasados. ¿Quiénes eran sus antepasados? Su mamá y su abuelita. Entonces la memoria se activa en el apóstol y el recuerdo es mencionado al final del versículo 3, en donde dice, a mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Dice, me acuerdo, ahí está la memoria activada. Un recuerdo que no es esporádico, es continuo, es sin cesar. Pero no es un recuerdo, porque dice de día y de noche, y no es un recuerdo nada más romántico, nostálgico, no. Es un recuerdo que llevaba a Pablo en aquellas paupérrimas circunstancias a orar, y orar, y orar, y volver a orar, de manera constante, pues dice día y noche.
Pablo está ahí encarcelado, yo creo que le queda tiempo para orar. Y se lo tiene que escribir a Timoteo como tal. Me acuerdo, dice, haciendo memoria, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones. ¿Son oraciones esporádicas? ¿Son oraciones de domingo? No. Día y noche. ¿Usted ora día y noche? ¿Alguna vez usted, motivado por un recuerdo de la índole que quiera, ha llegado a orar así, día y noche? Se despierta y hace oración. Se sienta a desayunar, hace oración. Termina de desayunar, hace oración. Sale de casa y hace oración. En su primer descanso hace oración. A la hora de su lonche hace oración. Al regresar de su lonche hace oración. Y así durante el transcurso del día llega, se va a acostar, hace oración. Si durante la noche se despierta por cualquier motivo, hace oración. Vuelve a dormirse y hace oración. Despierta en la mañana y todavía horizontal, ahí abre los ojos y ya está haciendo oración. ¿Y qué es lo que estaba motivando esa oración? Pues dice ahí que al recordarlo, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día y noche. Sigue diciendo, y definitivamente este deseo iba a ser un deseo motivado por aquella constante oración. Si estoy conectado orando por ti día y noche, día y noche, día y noche, día y noche. Versículo 4 dice, deseando verte. Deseando verte. Ahora que el Señor nos ha estado concediendo a la esposa mía y a su servidor estar orando por Daniela, cada día que pasa crece más el anhelo de conocer a la muchachita. Y me tengo que aguantar para no preguntarle más a Hiram de Daniela. Pero hay un deseo ferviente que va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. ¿Por qué? Porque es el resultado de estar orando. Que Dios nos diera desde su soberanía el estar orando por los nuestros, mi cónyuge, mi hijo, mi hija, mi papá, mi mamá, mi pastor, mi iglesia, mi trabajo. El testimonio que queda aquí, que ese día y noche, dice, deseando, versículo 4, verte. Es que un deseo así, aquí es estimulado por los recuerdos. Para así, solo así, dice, llenarse de gozo. Llenarse de gozo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, dice, para llenarme de gozo. Llenarse de gozo, tan cerca las lágrimas del gozo. Sí, principalmente porque cuanto más amarga y más extensa es la distancia y el no contacto y es la ausencia, además de la adversidad agregada de las cadenas, la condena y el abandono, que se sumaron todos, ese deseo es exponencialmente mayor. Un deseo que de haber sido cumplido y saciado por Dios habría llenado a Pablo de gozo, pero no, fíjese que no. En esta particular ocasión el deseo de Pablo no se cumplió. No volvió a ver a Timoteo. Deseaba verlo, oraba por él día y noche, pero desde la soberanía de Dios dijo, no, ya no vas a verlo. Y él fue sacrificado antes de poder volver a ver a Timoteo. No obstante, la fe del apóstol su configuración y su estructura quedaron ahí marcadas. Y meditando acerca de, se me ocurrió de una manera un tanto cuanto atrevida pensar, si Dios me concede interactuar con Pablo, le voy a preguntar,
¿Cómo te sentiste, Pablo, después de esperar ver a Timoteo? Al estarlo recordando así, ¿cómo te sentiste saber que estabas dejando esas dimensiones y no pudiste volver a verlo? No sé, a lo mejor Pablo se va a voltear a verme y va a decir, pues pregúntale a Moisés cómo se sintió de no haber podido entrar a la tierra prometida. No se lo concedió el Señor. Y si hubiera sido cumplido y saciado, cielos, ciertamente habría experimentado lo que ya estaba anticipadamente sintiendo, el ser llenado de gozo. En esta particular ocasión, no se lo concedió. Ya estamos en la recta final, pero voy a invitarle a que leamos juntos ahí la segunda carta a Timoteo, el capítulo 4, pero versículos 10, 11 y 12. Búsquelo ahí, me espero para que lo encuentre. Segunda Timoteo 4, 10, 11 y 12. No sucedió aquel esperado reencuentro con su consiervo Timoteo. Al contrario, veamos lo que dice, leamos todos juntos lo que dice 2 Timoteo 4, versículos 10, 11 y 12. Dice la palabra de Dios: porque Demas me ha desamparado, hasta ahí, hermana. Gracias. Sí, le pide el capote y los libros. ¿Sabe qué libros le pide? La ley y los profetas. ¿Usted pediría una Biblia si estuviera en prisión? Está deseando ver al apóstol, pero resulta que realmente está ahí desamparado. El único que le acompaña es Lucas. Ya ve que no lo inventé, ahí estaba Lucas con él. Lucas, aquel que escribió el Evangelio y también escribió el relato de los Hechos. Allá en Lucas 16 es donde se encuentra Lucas con Pablo. Y desde entonces la fidelidad de Dios en ese siervo se hace patente. Número 4 y último, para llenarme de gozo. En los versículos 4 y 5, ya empecé a leer el 4, dice la palabra de Dios: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, una fe generacional no fingida. Yo le quiero preguntar, ¿cómo es su fe? Hermano, mi fe es una fe firme, es una fe verdadera. No será una fe fingida. No, hermano. Pregúnteselo a la hora de ir a su devocional personal y que quede olvidado ahí el devocional personal. ¿Sería ese el resultado de una fe genuina o de una fe fingida? La memoria sigue siendo mencionada por el apóstol en el versículo 3 cuando dice se acuerda de él. En este versículo se acuerda de sus lágrimas. Las lágrimas, una expresión más común de lo que nos imaginásemos en el ministerio de Pablo.
Pues ahí en Hechos 20:31 vemos una escena en la cual las lágrimas son protagonistas. Él está despidiéndose de los hermanos de Éfeso. Precisamente se está despidiendo de los hermanos de la iglesia de Éfeso, que es donde Timoteo está a la hora de recibir esta carta. Y dice, por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar, dice ahí, con lágrimas a cada uno. Ya en el versículo 37, entonces hubo gran llanto de todos, llanto, lágrimas. Y echándose al cuello de Pablo le besaban. Recuerdos que llenan de gozo al apóstol aún en esa condición tan adversa en la cual está. Yo tengo que, en ejercicio de un llamado a su conciencia, preguntarle, ¿qué es lo que a usted le llena de gozo? ¿Qué es lo que a usted y a mí nos llena de gozo? Leemos así en el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida. Primero se acordó de él el apóstol. ¿De quién? De Timoteo. Luego se acordó de sus lágrimas. Ahora se acuerda de la fe. De esa, la no fingida. La que habitó primero. Habitó primero en su madre y en su abuela. Ese habitó es una metáfora que ilustra bien el hábito de residir como quien está en casa propia. Habitar, no es un huésped o un huésped incómodo, no es alguien que está ahí temporalmente, no, habita porque esa es su casa. Es una fe que habitó primero en su madre y en su abuela. Este habitó es una metáfora que es de las favoritas de Pablo, porque así escribe respecto de habitar en Dios, allá en 2 Corintios 6:16, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es una fe que habita de una manera familiar, de una manera soberana, de una manera prioritaria. Si tengo que hacer a un lado este quehacer, esta obligación, esta diversión, este compromiso, la fe es la que está habitando, está en dominio de esa residencia. La fe que habitó primero en tu madre y en tu abuela. Esa es una fe generacional no fingida. No aquella que cuando viene el otro miembro de la familia y pregunta, ¿vamos a ir a la iglesia? ¿Qué horas son? Las horas que sean, ¿vamos a ir a la iglesia? Pues yo creo que... no, porque no vamos a alcanzar con este otro compromiso, así es que ahora no vamos. Mira, esa no es una fe no fingida. Vamos a tener que considerar la realidad de que es esa fe que habitó, es decir, que estuvo en control, fue quien ejerció el señorío en esa casa. Esa sería la fe generacional no fingida. El peso de esta expresión tiene que ver con cuánto impacta a nuestra generación, a nuestra descendencia. Porque como nuestra descendencia ve que a veces sí, a veces no, si puedo voy, si no, no voy, si no hay ninguna otra cosa que se atraviese, cumplo, y si no, pues ni modo, Dios sabe. Entonces, aquel hijo, aquella hija se quedan viendo, pues como que las cosas de Dios no son tan en serio. Aquella vez que fue a la clase, la maestra me dijo, pero no, pues yo aquí veo la cosa como que... bueno, pues entonces no. Y después la fe generacional, en lugar de ser no fingida, se vuelve condicionada. A que me guste, a que tenga tiempo, a que pueda, a ver quién va a ir, ¿verdad? En alguna ocasión, una llamada de atención de un hijo mío, a la hora de participar en un evento de los jóvenes de la iglesia,
trataba de condicionar su participación dependiendo de quién iba a ir y quién no. Es que tú supones que esa convivencia depende de los que van a estar ahí. Mira, ahí va a estar Cristo, ahí va a estar Dios. Y ese es el que debe importarte. Y tú vas a ir ahí para ser edificado por Dios. Ay, pero es que no va a ir fulano. Va a estar Dios, Él es el que importa. Si fulano no va, eso no debe condicionarte a estar expuesto al compañerismo con los hijos de Dios y a la enseñanza que proviene de la palabra de Dios. Bueno, pues, reniégale, pero ve. Una fe no fingida. Por eso digo una fe generacional. ¿Cómo va a trascender mi nivel de fe a mi generación por venir cuando yo soy laxo y condicionante? Aquella fe se va a diluir más en la generación que viene. Y a su vez en la generación que viene se va a diluir más al grado de que 3 o 4 generaciones ya no hay fe. ¿Ya? Y se acordarán de los viejos aquellos. Eran muy exagerados tus abuelos o tus bisabuelos. Y usted dirá, ay hermano, ¿a poco de plano la fe? Sí, claro que sí. Si quedan como herencia expresiones triviales, ¿no va a trascender la fe? Claro que sí. Generacionalmente trasciende. Ahora que tuvimos oportunidad de estar, mi esposa estuvo allá 2 semanas, yo estuve allá 2 días, la vez que se ordenó Isaac. Me llama la atención que Isaac, de donde estaba, gritaba a la hora de salir. Vámonos, el que se fue, y el que se quedó, se quedó. ¿Dónde oyó ese padre de familia esa expresión? ¿En su casa? ¿Quién la decía? Su papá. Era hora de salir a la iglesia, era hora de salir al paseo, y era mi grito. Siendo ellos 3, teniendo cada uno su recámara, yo gritaba de ahí del medio de la casa, ¿verdad? Vámonos, el que se fue, y salían corriendo. Ahora, 20 años después, ahí estoy yo sentado esperando y oigo el grito de Isaac. Vámonos, y ahí viene el pequeño Isaac corriendo. Vámonos. Si una trivialidad de ese tamaño se hereda generacionalmente, yo le pregunto, ¿no se heredará así la fe? Por supuesto. Por eso hace referencia Pablo a una fe generacional no fingida. ¿Cómo anda su fe? Todo este propósito entonces, al apóstol Pablo va a llenarlo de gozo. La pregunta con la que quiero entonces concluir es esta: ¿cuál es el resultado de la fe no fingida que usted practica? Es mediante esta fe no fingida que la salvación sucede. Porque cuando creemos por la fe, por gracia somos salvos. Y ya en el estado de la salvación será el único medio para poder ser llenados del gozo, que es fruto del Espíritu. Usted ha escuchado este mensaje y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si Dios le ha hablado a usted o a cualquiera aquí, crea y arrepiéntase. Tendrá entonces la oportunidad de experimentar una plenitud de gozo, porque no es circunstancial, es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo que viene a morar al creyente cuando esté regenerado en Cristo. Y si nosotros tenemos a bien responder con fe y con arrepentimiento, estaremos prácticamente llegando al vestíbulo en el cual el gozo, ese que nos llena,
nos espera para la eternidad. Usted ya es un verdadero creyente, pregúntese si no está en una etapa de su cristianismo en el cual parece un tanto cuanto monótono y hueco su desarrollo espiritual, pero no por otra cosa, sino que los rasgos de su fe no son lo fieles que debieran ser y parece una fe fingida. El gozo así entonces estará comprometido y no va a aparecer. A lo mejor es un déficit de gratitud. A lo mejor es un déficit de hacer memoria. Hacer memoria de dónde el Señor le sacó. ¿En dónde estaría usted si no hubiera sido alcanzado por Cristo y su amor? Haga memoria. Y esto le traerá, como le trajo al apóstol Pablo allá en aquel calabozo, el estar lleno de gozo, acordándose de su discípulo, acordándose de cuánto sufría por el ministerio, pues dice que por sus lágrimas se acordaba le provocaban ese gran gozo. Es que la insensibilidad o la indiferencia pueden ser armas del maligno para que nuestra vida en Cristo se ponga gris e intrascendente. Busquemos entonces estos preceptos que Pablo le escribió a Timoteo, y de encontrarlos y abrazarlos estaremos haciendo bien.